Hola, ¿qué tal, lectores? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo 5 libros que a mí me han parecido fascinantes y que quería recomendároslo. Son los últimos libros que acabo de leer. El primero de ellos es el de Elena Fortún, Oculto Sendero. Oculto Sendero, la verdad es que contacté enseguida con la protagonista porque nos va a contar la vida de María Luisa desde que María Luisa es pequeña. María Luisa es una niña que se siente especial porque no le gustan los juegos de niñas. Sin embargo, le gusta mucho correr, saltar, coger grillos y también tiene otra característica muy especial y es que le gusta muchísimo leer. Sin embargo, en su casa tratan de inculcarle que ella lo que tiene que hacer es prepararse para el matrimonio, que debería de aprender a hacer las labores del hogar, que debería de aprender a coser y a todas estas cosas que van a ser necesarias para cuando se case. Como por ejemplo, le dicen que aprenda a tocar el piano porque así puede entretener a su marido. Y ella misma se pregunta y dice, ¿pero por qué no se entretiene él solo? ¿Por qué lo voy a tener que entretener yo? Siempre se va resistiendo a este hecho. Incluso cuando ella es adolescente se da cuenta de que sus amigas nada más que piensan en eso, en echarse novio y en casarse. Sin embargo, ella no se da cuenta de que realmente no se siente atraída por los hombres. Ella, por lo que se siente atraída, es por las mujeres. Así Elena Fortún nos va a meter en un mundo diferente en donde ella pretende reclamar el sitio que le corresponde a la mujer, que las mujeres pueden ser independientes y si no quieren vivir dentro del hogar, pues pueden hacerlo, buscar realmente qué es lo que les gusta y también vivir su sexualidad tal y como ellas quieren. Es una novela que me pareció de una lectura muy sencilla. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien, sobre todo cuando la protagonista es pequeña, es una niña, porque es francamente muy graciosa, sobre todo todas las reflexiones que tiene. La segunda de las novelas que me leí fue la de Phil Roth, Patrimonio. No sé si conocéis a Phil Roth, pero es uno de los escritores más reconocidos a nivel mundial del siglo XX estadounidense. Philip Roth le dieron muchísimos premios, sin embargo, el premio Nobel de Literatura siempre se le resistió. Es una figura bastante controvertida, de hecho hace poco salió una biografía donde sus mujeres, porque se casó 2 veces, lo ponen verde, sin embargo las muchas amantes que tuvo hablan muy bien de él, una de ellas es Mia Farrow y lo defendían porque todas estas amantes siguieron siendo muy amigas de él. Sin embargo, sus mujeres lo retratan como una persona muy egocéntrica, que además era difícil convivir con él y que nada más que estaba pendiente de sí mismo. Esta novela, como podéis ver, es muy cortita y además a mí la forma de escribir de Philip Roth, la verdad es que conecto enseguida con él. He leído otras de él, como por ejemplo La Mancha Humana, Elegía, y me gusta mucho cómo escribe. Hace reflexiones muy bonitas sobre lo que es la vida y sobre lo que es la muerte y sobre todo sobre la relación con los padres, porque el protagonista, que él es el mismo, por eso se llama Una historia verdadera, habla en primera persona y está contando cómo fueron los últimos años en la vida de su padre, donde él decide, el escritor, cuidar de su padre cuando le han diagnosticado una enfermedad. Lo acompaña al médico y lo acompaña en todos los momentos más duros de la enfermedad. Y él se da cuenta que, aunque su padre no le vaya a dejar dinero, de hecho en un momento dado él incluso quiere renunciar a esta herencia del padre, se da cuenta que la verdadera herencia que tenemos de los padres es la convivencia con ellos y todo lo que nos han enseñado a lo largo de sus vidas. La siguiente novela que me acabo de leer es la de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta novela me la he leído porque me la habéis recomendado muchísimo como una de las novelas más importantes que tenía que leer de México. La verdad es que me ha resultado totalmente fascinante. Es una novela que además tengo que volver a releer. Es muy cortita, como sabéis, y la verdad es que la historia te atrapa enseguida. Pedro Preciado es el hijo de Pedro Páramo. Salió del pueblo de Comala cuando era muy pequeñito con su madre porque su madre se pensaba
que su padre, Pedro Páramo, no la quería. Entonces, cuando la madre muere, le encarga a Pedro Preciado que vaya a Comala, que regrese en busca de su padre, en busca de Pedro Páramo. Pero cuando Pedro Preciado va allí, se encuentra con unas circunstancias muy especiales, con algo realmente mágico, podríamos decir. Y es que lo que está escuchando son conversaciones y está hablando con gente que ya ha fallecido, está hablando con los muertos. Esta circunstancia es lo que hace de la novela tan especial. Pedro Páramo, que se escribió en 1955, es un importante precursor del realismo mágico. Realismo porque lo que nos está narrando es cómo se vivía en Comala, y nos lo narran los propios habitantes de Comala una vez que ya han fallecido, hablando entre ellos y también hablando y teniendo conversaciones con Pedro. Narran pues que en ese pueblo, en Comala, la vida había sido muy dura. La vida de estos habitantes fue muy miserable y estaba toda gobernada por un cacique que era Pedro Páramo. Pedro Páramo hacía y deshacía en Comala lo que le daba la gana. Se acostaba con quien quería. Él era el dueño y señor de este pueblo. Y estas gentes estaban oprimidas y eran muy miserables, y para colmo el cura, la religión, les echaba una losa encima diciendo que por vivir de esta manera nunca iban a poder salvarse, de manera que eran gentes que no vivían con ningún futuro ni con ninguna esperanza, ni siquiera en el más allá. Es muy interesante la estructura y la forma de narrar que tiene Juan Rulfo en Pedro Páramo, porque, como estamos diciendo, se trata de un realismo, nos está contando unas vidas que fueron reales, pero sin embargo estas vidas no las están contando los muertos, por eso de ahí que sea un realismo mágico. Me ha gustado muchísimo, me ha enganchado y pienso que le voy a dar más de una lectura, y desde luego si hay alguien que me esté escuchando y que no haya leído a Pedro Páramo, por favor leerlo, porque merece muchísimo la pena. Y la siguiente novela que me he leído ha sido la de Los Sangurimas. Los Sangurimas también me la recomendasteis muchísimo como una de las novelas imprescindibles y que me tenía que leer para conocer mejor Ecuador. Esta novela también me ha fascinado totalmente, es una novela muy cortita, también que hay que darle un par de vueltas y un par de lecturas, y me ha encantado, la verdad. Los Sangurimas es un precursor del realismo mágico. Tenemos que tener en cuenta que se publicó en 1934, cuando Cien años de soledad se publicó en 1967. En Los Sangurimas hacen toda una metáfora de un árbol que abunda en las tierras montubias, que es el árbol matapalo. El matapalo es un árbol leñoso que tiene unas raíces que parecen garras y que se incrusta en la tierra, y es muy duro y sobrevive a todo. Y así es Nicasio. Nicasio es el Sangurima primero. Su madre, que podríamos hacer el símil, que fue la primera semilla, era una mujer también muy dura que tuvo que sobrevivir a la violación por parte de un gringo. Por eso Nicasio es rubio, con los ojos claros, y tiene una mezcla de sangre que lo hace ser como él es. Después va a tener muchísimos hijos, muchísimos hijos, va a tener también muchos nietos que van a ser como todas las ramas de este árbol, de este matapalo. Aquí podemos encontrar muchas leyendas, muchas costumbres que se daban en estas poblaciones montubias. De hecho, José de la Cuadra, que murió muy joven y que fue juez, él estudió Derecho, se dedicaba parte de su tiempo libre a ir por las tierras montubias y a charlar y a conversar con estas gentes que le contaban pues cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus leyendas y cuál era su historia. Y él quiso hacer un canto a la gente montubia con esta novela, con Los Sangurimas.
me ha encantado, como os he dicho, conecté enseguida con ella, es fácil de leer, además es súper cortita y os la recomiendo muchísimo. La última de las novelas que he leído por recomendación vuestra ha sido La invención de Morel de Bioy Casares. Es curioso, pero me la recomendasteis mucho como una de las novelas que tenía que leer de escritores argentinos. Sin embargo, luego hubo otras personas que me escribieron y me dijeron que no merecía la pena, que no me la leyese, y otros que me dijeron que me iba a resultar muy difícil. Como soy muy cabezona y además es que tiene poquísimas páginas, es muy cortita, pues me puse a leerla. La historia es de un chico que es venezolano y sale huido de la justicia, se tiene que escapar de Venezuela. Entonces un italiano le dice que un sitio donde podría ir es una isla que está desierta desde el 1924, cuando se construyó pues, un museo, una piscina y también una capilla. Y que esta isla está deshabitada y puede ser un buen sitio para que él pueda esconderse allí. Y eso es lo que hace nuestro protagonista. Sin embargo, también le advierte que es posible que en esta isla haya una grave enfermedad porque los últimos visitantes de la isla se encontraron en una embarcación muy cercana a la isla, todos muertos, y que además se les había caído el pelo y se les había caído las uñas e incluso se les había caído la piel. Aún así, él se arriesga porque no tiene otra y se va a la isla. Allí tiene que intentar sobrevivir como puede, comiendo raíces e intentando luchar contra las mareas. En un momento dado empieza a ver que en la isla hay visitantes e intenta mezclarse con ellos. Por un lado les da miedo y se está escondiendo de ellos también porque recordemos que él es un refugiado. Lo que os quiero decir es que las primeras páginas de la novela realmente pueden costar un poco de trabajo porque no entendemos muy bien estos visitantes que hacen ahí y va a ser una gran incógnita, cosa que no os voy a decir. Sí que os animo a que continuéis con ella porque es verdad que luego se va a descubrir toda esta incógnita. La importancia que tiene esta novela es que nos hace reflexiones sobre la inmortalidad, además unas reflexiones que se pueden muy bien adecuar a lo que estamos viviendo hoy día con las tecnologías. No os voy a decir más cosas, pero sí que se habla también de la inmortalidad y también se habla del amor. Aunque yo más que calificarla como una novela de amor, como pone detrás en la sinopsis, no lo veo para nada una novela de amor, sí que lo veo una novela de soledad. Y entonces él se fija en una de estas personas, en una de estas turistas, y empieza a sentir cosas sobre ella, pero yo creo que es un poco por la gran soledad que está sintiendo al verse aislado en esta isla. Os la recomiendo mucho, darle una oportunidad. Sí que es verdad que al principio, como os he dicho, puede resultar un poco difícil, pero al final se entiende. El mismo Borges, que la recomendaba y decía que era una novela perfecta, sí que dijo que la entendió cuando le dio una segunda lectura, porque cuando llegas al final tienes ganas de ver el principio y ver quizá algunos detalles que se te han escapado en esta primera lectura. Me gustaría mucho que me dijeseis si os habéis leído algunas de estas novelas que a mí me han fascinado y qué opinión os han merecido. Muchísimas gracias por estar ahí, suscribíos si queréis ver más vídeos y también darle a la campanita que así os avisa cuando hemos colgado un nuevo vídeo. Muchas gracias, que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo.